entre los trabajos más interesantes realizados por Giotto se halla la decoración de la capilla Scrovegni en Padua. Por una fuente contemporánea a estas pinturas, se sabe que el artífice de la misma fue Giotto y que los trabajos se desarrollaron entre 1304 y 1312-13. El promotor de la obra fue Enrico Scrovegni, poseedor de la fortuna paduana más relevante, amasada probablemente merced, entre otros medios, a la práctica de la usura. Precisamente el carácter funerario expiatorio del edificio puede justificar el programa iconográfico desarrollado en su interior, así como la presencia del fundador a los pies del juicio final del muro oeste, haciendo ofrenda de la capilla. La decoración comprende un amplio ciclo consagrado a la Virgen, con episodios correspondientes a San Joaquín y a Santa Ana, y otro dedicado a Jesús desde la infancia hasta la ascensión, concluyendo con la llegada del Espíritu Santo. Uno y otro se distribuyen a lo largo de los muros norte, sur y este de la capilla. El occidental, de acuerdo con la tradición, se reservó al juicio final. Comprende un total de 42 composiciones, un repertorio lo suficientemente amplio para descubrirnos lo mejor de Giotto, aquello que debe a sus antecesores y lo que corresponde a su aportación directa a la pintura toscana trecentista. ¿Cuáles eran sus recursos básicos para conseguir efectos de tridimensionalidad en la pintura? Su preocupación por el espacio, que construye de acuerdo a una cierta perspectiva lineal basada en experiencias anteriores muy mejoradas. Su interés por el volumen de las figuras, para lo cual se sirve de amplias túnicas que le permiten conferir corporeidad a los personajes y dotarlos de una solemnidad inusual, a lo que también colabora su dominio de un amplio registro gestual, etc. La Maestà es el proyecto más ambicioso de los realizados por Duccio di Buoninsegna. Contratada por el pintor con destino a la Catedral de Siena el 9 de octubre de 1308, fue entregada ya concluida el 9 de junio de 1311. La tabla, que estaba pintada por sus dos caras, se partió por la mitad y se subdividieron asimismo en pequeñas tablillas los restantes episodios que la componían. Precisamente, estas vicisitudes por las que ha pasado la pieza convierten su hipotética organización inicial en un problema para los especialistas. Los intentos de reconstrucción han sido varios, pero la opinión de John White parece la más fundada. La composición principal, la Virgen entronizada entre santos, ángeles, etc., se acompañaría, según él, de un bancal con escenas de la infancia de Cristo, y en la zona alta se distribuirían escenas relacionadas con la vida de la Virgen, entre ellas el anuncio de su muerte y su entierro. En la cara posterior, por el contrario, se emplazarían los episodios comprendidos entre la muerte y el Pentecostés en la zona alta, un ciclo amplio de la pasión en la central y secuencias de la vida pública de Cristo en el bancal. La obra constituye el mejor escaparate para conocer a Duccio. Por un lado, su estado óptimo de conservación permite apreciar el gran oficio del artista y su notable sensibilidad en lo que al uso del color se refiere. Aún hoy, estas cualidades pictóricas son lo más atractivo y sorprendente de la misma. Pero por otro lado, permite calibrar la extensión del repertorio iconográfico utilizado, cuyo impacto en artistas posteriores es notorio. Entre los miniaturistas góticos más sobresalientes destacan los hermanos Limbourg. Su historia es corta y tenemos la impresión de que los tres, Jan, Hermann y Paul, murieron jóvenes. Sobrinos de Jean Mouluel, pintor reconocido en París, posiblemente este parentesco les ayudó a introducirse cerca de una clientela exigente. Su obra maestra y uno de los grandes empeños de la historia del libro ilustrado son Las muy ricas horas, que se conserva en el Museo Condé de Chantilly. El calendario con zodiaco del principio se ha hecho famoso. Le antecede el mensario que se va a desplegar sobre los muros de Torre dell'Aquila en Trento, pero inmediatamente después es el que renueva los viejos modelos y crea otros tan complejos que solo se copiarán en obras de extremado lujo. El interés de Jean de Berry por la astrología, que comparte con su familia y sus contemporáneos, incide sobre los pintores que, aparte de concederle un puesto en el mensario, realizan el magnífico hombre astrológico u hombre microcosmos que no tiene antecedentes importantes en este tipo de libros. El paisaje como ambiente en el que se mueven sus personajes conoce también un punto de investigación que les hace llegar más allá de sus predecesores. También son sensibles a la pintura trecentista italiana. Murieron ellos y el duque sin ver terminada la obra.
Ya a finales del siglo XV lo completará Jean Colomb, aunque quizás, entre medias, pudo haber intervenido otro miniaturista. Los rasgos estilísticos más destacados son el dibujo, el color, la luz y el espacio. Todos estos se van armonizando de manera que al final quedan perfectamente unidos para comenzar la pintura renacentista. El dibujo parte de los diseños románicos en los que destacaba el contorno de la silueta. Se pasa de trazos simples a la búsqueda de una expresión lineal para conseguir un carácter decorativo que termina en el linealismo de la pintura internacional. Jan van Eyck pone de manifiesto en esta obra el gran juego de signos simbólicos, expresiones ocultas y avisos al espectador. Se advierte el perfeccionamiento de la técnica del óleo, un minucioso sentimiento ante la observación de todo lo que le rodea y sobre todo un intenso valor conceptual. Se cree que el artista estuvo presente gracias a la inscripción que él mismo deja como testigo de los esponsales de ambos cónyuges, cuya celebración, siguiendo la costumbre de la época, se verifica tomándose de las manos y haciendo un juramento. El juego del espejo al fondo, incluso como objeto religioso, devuelve la imagen representada que se está produciendo en la estancia del matrimonio, dejando patente la presencia de dos personas más, una de ellas, el pintor. Se trata de un interior burgués. Los personajes, como deja patente el artista, son italianos comerciantes que han adquirido el gusto por el arte nórdico en sus numerosos viajes. Con Roger van der Weyden alcanza la pintura flamenca otro de sus momentos más altos, con un reconocimiento universal inmediato. Su éxito no llegó a reproducir el de Van Eyck en el plano de las alabanzas, pero resultó más eficaz en cuanto a la difusión que sus modelos alcanzaron. Creó un mundo menos intelectualizado, con una fuerte carga emotiva que llegaba directamente a todo tipo de espectadores. Como todos los demás maestros flamencos, cultivó la tabla de pequeñas dimensiones, aunque su primera gran obra maestra es el Descendimiento, que estuvo en el Escorial, pero que actualmente conserva el Museo del Prado, donde las figuras alcanzan casi tamaño natural. Busca en él un ritmo compositivo, donde lo estético se une a la función, de modo que si cada personaje gesticula colaborando a crear una composición cerrada, la incurvación crispada del cuerpo de Cristo rima con el más desmadejado de María. El fondo neutro de retablo de madera se potencia con las menudas tracerías pintadas de las esquinas. Cada rostro tiene tal veracidad de retrato que será en el futuro modelo para cada uno de los personajes identificados que se esconden tras él. El grupo de Juan, la Virgen y otros se copiará hasta 1500 con variantes. Jean Fouquet es uno de los más grandes pintores y miniaturistas del gótico en Francia. Resulta difícil de definir por su conocimiento de Italia, que incorpora solo relativamente a parte de su pintura. Viajó por este país y estuvo desde muy pronto relacionado con la corona y altos cargos de la administración. En el díptico de Melun, que está repartido entre el Museo de Berlín y el de Amberes, pintado hacia 1450, retrata a Etienne Chevalier, acompañado de su santo patrón arrodillado ante una virgen con el niño de equívoco erotismo, aumentado por la leyenda que veía en ella un retrato del amante del rey Carlos VII. Las diferencias entre ambas tablas, entre lo terreno y lo sagrado, son evidentes hasta en el color, pero queda esa impresión poco clara del pecho desnudo de María. Probablemente poco después retrata al propio rey, Museo del Louvre. En ambos casos se muestra como muy capaz de estas empresas, con un arte sobrio, monumental en ocasiones y capaz de registros expresivos variados. El arte de El Bosco solo puede ser comprendido una vez se conoce la realidad de las escuelas de pintura activas en la Europa de su tiempo.
Así, la escuela germana, casi de forma paralela, se extiende desde 1430 por toda Europa, bajo el nombre del estilo flamenco, que será puesto en práctica por artistas como Konrad Witz, autor de la Tabla de la Pesca Milagrosa, Martin Schongauer, creador de la Adoración de los Pastores, o Holbein el Viejo, quienes ya marcan la transición hacia el renacimiento del norte de Europa, más que de procedencia italiana. Por su proximidad a los Países Bajos y Francia, una de las escuelas más avanzadas será Colonia. De igual modo, la prosperidad económica de las ciudades de la Liga Hanseática favorece el arte, y en Hamburgo destaca el maestro Frank. En Austria, el tirolés Michel Pacher es uno de los primeros pintores de Centro Europa que conoce y practica el arte renacentista de Padua y Venecia, esto es de Mantegna y Bellini. Bajo el nombre de Jerónimo van Eycken, 1450-1516, el Bosco representa el final de la pintura flamenca. Nacido en un pequeño pueblo del norte de los Países Bajos, en lo que más tarde será Holanda, procede de una familia de pintores cuyo taller fue su primer medio de aprendizaje. De esta manera comienza su formación copiando estampas e ilustraciones populares. Se cree que realizó algún viaje durante su juventud por las influencias que se advierten en sus obras de artistas como Dirk Bouts, Metzger, Gertgen Todt Sint-Jans, etc. A pesar de ello, el Bosco debió pasar el resto de su vida en su ciudad natal, donde entabla estrechas relaciones con una importante cofradía de Nuestra Señora y de los Hermanos de la Vida en Común, que debieron influir en muchas ocasiones en su propio arte. Para estas cofradías, el mundo estaba poblado por pecados, placeres, tentaciones, ambiciones, etc., pero se podía luchar contra esto mediante las virtudes como la humildad, la caridad y, sobre todo, a través de la oración. En este ambiente medieval, cuyo significado místico y moral era lo más relevante, se forma la pintura del Bosco. Además, cabe destacar su predilección y conocimiento por el mundo de la literatura religiosa y profana. Hay que resaltar un sentido popular de la gente de la calle, donde los refranes y proverbios son casi mandatos religiosos con un carácter simbólico y moralizante. Pero es también el mundo de lo oculto, de lo esotérico, de la alquimia, como se ve en muchos de los cuadros del artista. Existe un alto grado de fantasía en muchas de las vestimentas y tocados de sus personajes, en la mayoría de las veces utilizados para las representaciones teatrales de los misterios religiosos, procesiones, autos de fe y otras fiestas de las cofradías. Su pintura se engloba dentro de la tradición tardomedieval, en la que añade elementos fantasmagóricos con un sentido moralizante, como se puede apreciar en este tríptico del Jardín de las Delicias del Museo del Prado. La obra fue realizada en los últimos años de su vida, por ello hay que destacar que nos encontramos ante una obra de madurez. A modo de tríptico se disponen las escenas. En las puertas cerradas en el exterior está la creación del mundo realizado a grisalla. El artista la ha distribuido siguiendo el contorno de una esfera de cristal que simboliza la delicadeza del universo. Dentro de la tabla se halla el Jardín de las Delicias, que algunos historiadores creen que podría tratarse de la representación de escenas de una secta herética de los hermanos o hermanas del libre espíritu que se expandió en aquellos momentos por Europa. Esta secta clamaba por la vuelta a la pureza antes del pecado de Adán y Eva, y por este motivo apoyaban la libertad sexual, los desnudos entre hombres y mujeres para alcanzar la liberación del alma. El jardín es de nuevo una representación del paraíso donde plantas, aves, animales y hombres lo cubren todo. En el centro aparece una fuente que contiene en la parte superior una lechuza que significa el conocimiento del mal. En la parte inferior, el drago, situado cerca de Adán, simboliza la vida, a diferencia de los animales, conejos, sapos, culebras, que por estar al lado de Eva significan la lujuria. A través de los monstruos y las figuras fantásticas que se mezclan con figuras humanas y animales, el artista ofrece una visión de la humanidad que es guiada por los instintos, simbolizados en los animales que se mueven alrededor de un lago con mujeres que encarnan algunos vicios como la lujuria. La tabla central, compuesta por figuras, plantas, animales y edificios fantasmagóricos, es el encuentro con los placeres de la carne representados por las fresas. En la parte superior de la obra predomina el desorden en el mundo terrestre frente al orden y al racionalismo que presenta el mundo divino. Las figuras montadas sobre animales y monstruos se cree que pueden ser los vicios de los hombres. La representación del infierno es quizá una de las más complicadas escenas del artista. El demonio con cuerpo oval y patas de árbol seco tiene en su cabeza un objeto circular con una gaita de color rosa.
que hace referencia a los dos sexos, masculino y femenino. También está presente el clero como crítica al comercio de bulas que potenciaban. Entre los trabajos más interesantes realizados por Giotto se halla la decoración de la capilla Scrovegni en Padua. Por una fuente contemporánea a estas pinturas, se sabe que el artífice de la misma fue Giotto y que los trabajos se desarrollaron entre 1304 y 1312-13. El promotor de la obra fue Enrico Scrovegni, poseedor de la fortuna paduana más relevante, amasada probablemente merced, entre otros medios, a la práctica de la usura. Precisamente el carácter funerario expiatorio del edificio puede justificar el programa iconográfico desarrollado en su interior, así como la presencia del fundador a los pies del juicio final del muro oeste, haciendo ofrenda de la capilla. La decoración comprende un amplio ciclo consagrado a la Virgen, con episodios correspondientes a San Joaquín y a Santa Ana, y otro dedicado a Jesús desde la infancia hasta la ascensión, concluyendo con la llegada del Espíritu Santo, por el espacio, que construye de acuerdo a una cierta perspectiva lineal basada en experiencias anteriores muy mejoradas. Su interés por el volumen de las figuras, para lo cual se sirve de amplias túnicas que le permiten conferir corporeidad a los personajes y dotarlos de una solemnidad inusual, a lo que también colabora su dominio de un amplio registro gestual, etc. La Maestà es el proyecto más ambicioso de los realizados por Duccio di Buoninsegna. Contratada por el pintor con destino a la... Uno y otro se distribuyen a lo largo de los muros norte, sur y este de la capilla. El occidental, de acuerdo con la tradición, se reservó al juicio final. Comprende un total de 42 composiciones, un repertorio lo suficientemente amplio para descubrirnos lo mejor de Giotto, aquello que debe a sus antecesores y lo que corresponde a su aportación directa a la pintura toscana trecentista. ¿Cuáles eran sus recursos básicos para conseguir efectos de tridimensionalidad en la pintura? Su preocupación Catedral de Siena, el 9 de octubre de 1308, fue entregada ya concluida el 9 de junio de 1311. La tabla, que estaba pintada por sus dos caras, se partió por la mitad y se subdividieron asimismo en pequeñas tablillas los restantes episodios que la componían. Precisamente, estas vicisitudes por las que ha pasado la pieza convierten su hipotética organización inicial en un problema para los especialistas. Los intentos de reconstrucción han sido varios, pero la opinión de John White